Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les envío un cariñoso saludo y les doy la bienvenida a un nuevo culto de Vástago Iglesia de Cristo. En esta mañana nos reunimos, ¿cierto?, para alabar y celebrar al Señor y también para recibir de Él una palabra, una enseñanza, una palabra de fortaleza. Su palabra dice en Hebreos 4:16: acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Así entonces, con toda confianza, como lo dice su palabra, y con fe, busquemos al Señor esta mañana y los invito a que comencemos alabando al Señor y exaltando su nombre. Caminamos en tu libertad, sin cesar tú nos darás eterno amor, eterno amor. Has abierto nuestros ojos, caminamos en tu libertad, sin cesar tú nos darás eterno amor, eterno amor. Nuestros ojos, caminamos en tu libertad, sin cesar tú nos darás eterno amor, eterno amor. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. Buenos días, hermanos.
Es una alegría una vez más poder estar junto a ustedes para compartir la responsabilidad y el privilegio de meditar con ustedes una porción de la palabra del Señor en esta mañana. Quiero invitarles a que podamos tener un momento de oración antes de continuar. Señor soberano de nuestras vidas, soberano sobre todas las cosas, tú que eres el que nos has dado tu palabra, te ruego que por medio de tu Espíritu Santo nos dé sabiduría para que al abrirla podamos reflexionar conforme a tu voluntad. Habla a nuestros corazones, cumple el propósito que tú tienes con tu palabra en la vida de cada uno de aquellos que escuchen el mensaje de esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy nos corresponde reflexionar sobre la última enseñanza en relación a los mandatos de Jesús. 7 mandatos que Jesús hizo a sus discípulos, a aquellos que lo seguían. Son palabras que Jesús dirigió no a la multitud, a sus discípulos, aquellos que estaban tras él y que lo consideraban su maestro, que lo consideraban aquel a quien seguir. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, y vamos a leer desde el versículo 34 al versículo 36. Lucas 21, 34 al 36 nos dice: estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. El versículo 34 nos habla de aquel día, y esto nos lleva a poder conversar sobre el contexto en el cual Jesús plantea este mandato o estas palabras. El contexto es unas preguntas que los discípulos le hacen a Jesús en relación a la caída de Jerusalén, a la destrucción del templo, y que Jesús también expresa algunas profecías con respecto a su venida. La caída de Jerusalén ocurrió en el año 70 después de Cristo, después del asedio por parte de Tito. Todo esto comenzó en el año 66, cuando Vespasiano, general Vespasiano, el padre de Tito, junto a una cantidad de legiones romanas, invade Palestina, ya que los judíos se habían rebelado y habían tomado muchas ciudades en control y estaban tratando de desestimar la autoridad del Imperio Romano sobre ellos. Por esto que Vespasiano, en el año 66 aproximadamente, empieza a invadir ciudad por ciudad, desde el norte hasta llegar a la ciudad principal, que era Jerusalén. En el año 70, aproximadamente en abril del año 70, comienza el asedio de Vespasiano, o en este caso Tito, ya que Vespasiano volvió a Roma y dejó encargado a su hijo Tito el terminar esta campaña. El año 70, Tito llega a las puertas de Jerusalén y comienza un asedio que para la época fue un asedio relativamente corto, desde abril hasta septiembre, pero donde ocurrieron muchas cosas, donde aproximadamente 1.100.000 personas murieron de entre los judíos que estaban en la ciudad de Jerusalén, de acuerdo al testimonio de Flavio Josefo, un historiador judío, que es una de las fuentes más fidedignas que tenemos de lo que ocurrió en esa época, ya que él fue testigo de la destrucción de Jerusalén.
ocurrieron muchas atrocidades. Fue un asedio corto, pero terrible para aquellos que vivían en la ciudad de Jerusalén. El historiador nos relata de acciones de canibalismo dentro de la ciudad, producto de la hambruna que hubo y otra cierta cantidad de cosas que realmente dan a entender que ese asedio fue muy drástico y muy fuerte para los habitantes y para las personas que se refugiaron dentro de la ciudad. Años 70, menos de 40 años después de la muerte de Jesús. Incluso es muy posible que este mismo Evangelio de Lucas hubiera sido escrito antes de que ocurriera la caída de Jerusalén. Hay algunos que datan el libro de Lucas siendo escrito aproximadamente en el año 62. Entonces, todo esto ocurre dentro del contexto de la generación y del momento que estaban viviendo los discípulos. Muchos cristianos, muchos de los que estaban con Jesús en ese momento, vivieron esa situación. Entonces, en relación a todo esto, después de darles a conocer en el capítulo 21, desde el versículo 5 en adelante, una serie de profecías, de situaciones que iban a ocurrir, Jesús les dice a sus discípulos una advertencia: estad alertas, porque Jesús sabe que el tiempo hace olvidar. Son 39, 40 años, y 40 años pasan muchas cosas. Uno se olvida de muchas cosas. Hay gente que no tiene una memoria a largo plazo muy buena, incluso a corto plazo. Entonces, estas palabras y estas advertencias que Jesús hizo de lo que iba a ocurrir, era muy posible que la gente las olvidara. Y es por eso que el Señor hace esta advertencia y les dice: estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida. Que el corazón se cargue, es decir, que el corazón vaya perdiendo su sensibilidad, que el corazón se vaya endureciendo, producto de qué. Aquí dice dos cosas: uno, de la disipación y la embriaguez, es decir, una vida que estaba viviéndose sin preocupaciones al final, es decir, una persona que se olvidó realmente de cuál era la advertencia que se había hecho, y entonces siguió vivir sin ningún problema, dándose al placer, sin recordar lo que viene. Es un poco como Jesús también en algún momento lo dijo, como los tiempos de Noé. Dice que en el tiempo de Noé se daban, en casamiento vivían una vida normal, común y corriente, y Noé estaba anunciando el diluvio, pero nadie le hizo caso. Terminaron muertos por no obedecer, por no escuchar la advertencia. Y entonces aquí está diciendo esto: cuidado, no viva una vida sin preocupación, dándose a los placeres. O como también dice Isaías capítulo 22:13. Vamos a revisar algunos pasajes de la Biblia para revisar. Dice, por ejemplo, el capítulo 22, versículo 13 de Isaías: sin embargo, hay gozo y alegría, matanza de bueyes y degüello de ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, dicen: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si ustedes leen un poco más arriba este pasaje, Isaías está advirtiendo también un desastre para esa generación. Y está dando a conocer el mensaje de Dios que dice: arrepiéntense. Y sin embargo, estas personas, en una forma cínica y una forma de desafío, se dedicaron a hacer fiestas, a vivir una vida sin preocupaciones, y dijeron: comamos y bebamos, y total mañana vamos a morir. Como riéndose de la advertencia que el Señor estaba enviando por medio del profeta.
Lo mismo ocurre en la expresión que Pablo relata en 1 Corintios capítulo 15, versículo 32. Dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es decir, esta posición de darse al placer, de darse a una vida disipada, nos muestra también una falta de esperanza absoluta. Es decir, si mañana voy a morir, no veo ningún futuro, no veo nada. Entonces puede deberse esta advertencia a un corazón endurecido que no hace caso a las advertencias del Señor, o un corazón que tan endurecido que al final pierde toda la esperanza. Y el otro elemento que plantea para el endurecimiento del corazón es las preocupaciones de la vida. Olvidar la advertencia de lo que va a suceder y ocuparse de los asuntos cotidianos con sin prestar atención a la voluntad de Dios y simplemente vivir para suplir nuestras necesidades y vivir una vida como que si nada fuera a ocurrir. Mateo 6, 31 al 34 nos dice: por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan esto ansiosamente, todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele cada día sus propios problemas. Jesús nos dice que los gentiles, es decir, los que están lejos de Dios, viven preocupados de qué es lo que vamos a comer, de qué es lo que vamos a vestir, de cómo vamos a vivir el día de mañana. Preocupados de la vida. Pero Jesús dice que estas preocupaciones de la vida endurecen nuestro corazón. Y es por eso que Él plantea que vivamos preocupados del reino de los cielos. Porque nuestro Padre sabe perfectamente cuáles son nuestras necesidades y Él tiene la capacidad de suplirlas. Entonces, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida. Estad alertas. ¿Por qué? Porque no sea que aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. El día viene, es un hecho. El día de la destrucción de Jerusalén venía. El día de que el Señor Jesús volverá, viene. La advertencia es para que no nos encuentre desprevenidos, como si nos cayera un lazo de un lado que nosotros no estábamos esperando, como que si hubiera una trampa que no sabíamos que estaba allí y la pisamos. Esto se relaciona un poco también con la parábola que Jesús da de las 10 vírgenes en Mateo 25. Las 10 vírgenes que estaban esperando para ir al matrimonio. 5 dice eran prudentes y llevaron una reserva de aceite. Las otras 5 que eran insensatas, que eran imprudentes, fueron justo con lo necesario. La palabra dice que el novio tardó en venir, llegó la noche y cuando avisa, viene el novio, como era la costumbre de ese tiempo, allí en la tierra de Palestina, viene el novio, las vírgenes despiertan
y se encuentran con que se les habían apagado las lámparas. Pero las que fueron prudentes tenían aceite para poder encender sus lámparas. Y fueron estas las que entraron a las bodas, porque las insensatas tuvieron que ir a comprar, y entre el ir a comprar y volver ya se había cerrado el lugar donde se iba a realizar la boda. No estuvieron atentas, no previnieron la venida del novio, las encontró desprevenidas y desprovistas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 10, nos dice: pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y las tierras y las obras que hay en ellas serán quemadas. El apóstol Pedro en su carta también está afirmando: no crean que lo que Jesús dijo no va a ocurrir, va a ocurrir. El Señor viene, por lo tanto estén preparados. Y es allí que después de esta advertencia viene el mandato que nos corresponde en este día. Aunque el primero está de alerta, tiene mucho que ver con lo que viene ahora, que es velar. Estén ustedes preparados. Manténganse despiertos, estén atentos, estén en vigilia. Es decir, no se queden dormidos. Es velar en todo tiempo. ¿Cómo podemos velar? Veamos algunos ejemplos en la palabra del Señor que podemos revisar, que nos ayudan a ver algunos consejos. Por ejemplo, el consejo del apóstol Pablo, capítulo 5 de Efesios, del 15 al 21, dice: por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Estos son consejos de cómo podemos estar velando, aprovechando bien el tiempo, nos dicen. Tengan cuidado, anden como sabios, no como insensatos. Otras versiones dicen no como necios. Y cuando escucho esta expresión necios, me recuerdo de 3 pasajes más de la Biblia, cuando el salmista en Proverbios dice el necio en su corazón: no hay Dios. El necio es el que dice no hay Dios. También Jesús, cuando termina el sermón del monte, dice que el hombre sabio, él comparará al hombre sabio, que es el que escucha las palabras de Jesús y las hace, como un hombre que construye su casa sobre la roca. Y vienen las tempestades, vienen las mareas y todo, y la casa se mantiene firme. Pero el que no hace lo que Jesús dice, Jesús lo compara a un hombre necio, un hombre insensato, que construye su casa en la arena. Vienen los vientos, vienen las mareas, y la casa es totalmente derribada.
Me recuerdo también otro pasaje, cuando Jesús plantea la parábola de un hombre que era muy rico y que dijo: voy a destruir todas mis bodegas, mis almacenes, y voy a hacerlos más grandes, y voy a decir: alma mía, alégrate y gózate. Un poco lo de arriba, porque puedes disfrutar de todos tus bienes. Y Jesús dice: y esa noche vinieron y le dijeron: necio, hoy vienen a buscar tu vida, y lo que has preparado, ¿para quién será? Necio, preocupado de enriquecerte, preocupado de engrandecer tus graneros, de engrandecer tus bodegas y de vivir una vida de placeres. Y hoy te vienen a buscar. Vivamos como sabios, no como necios. En Hebreos, el escritor de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 23 al 25, nos dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Animémonos, mantengámonos firmes, no dejemos de congregarnos. La gracia y la bendición de estar en medio del pueblo de Dios, de participar del pueblo de Dios, es que podemos animarnos a las buenas obras y podemos animarnos a poder crecer. Y el escritor bíblico nos dice: hagan esto, mucho más viendo que aquel día se acerca, aquel día que Jesús viene. Las señales que Él entrega las estamos viendo. ¿Y qué nos dice? Hagan esto, reúnanse, compartan, exhórtense, anímense. Segunda de Pedro, capítulo 3, también versículos 14, 17 y 18 nos dice: por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Versículo 17: por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. 3 consejos que nos ayudan a estar atentos, a estar vigilantes, a estar mirando, no con temor, sino para estar preparados. Volviendo al pasaje que estamos leyendo: velad en todo tiempo. ¿Y cómo dice? Orando. Cuando revisamos el mandato de velar, normalmente Jesús lo asocia con el orar. Son 2 acciones que van juntas: velar y orar. Entonces nos da a entender que una forma también práctica de poder estar atentos es estar orando. Y en este pasaje específicamente, Jesús nos está diciendo que oremos para que ocurran 2 cosas: que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder. Cuando escuchamos y cuando leemos las profecías que Jesús hizo acerca de la destrucción del templo y de la destrucción de Jerusalén ocurrida en el año 70, 40 años aproximadamente antes de que estas ocurrieran, son situaciones claras
Y las personas que estaban en esa época, el Señor les dice, oren para que ustedes tengan fuerza para escapar de todas estas cosas, para tener la capacidad de sobreponerse a todos los males que vienen sobre la ciudad, para poder realmente tener esa capacidad de poder hacer lo que yo les digo. Jesús les dijo, cuando vean todas estas señales, salgan de la ciudad, huyan a las montañas. El que está en el campo no vuelva a la ciudad. El que está en el camino no vuelva a la casa a buscar algo, sino que arranquen. Lo normal era que cuando venían ejércitos enemigos, la gente se protegía en la ciudad, y es por eso que había tanta gente en Jerusalén. La gente que venía escapando desde el norte del ejército romano venía a protegerse a Jerusalén, una ciudad que tenía murallas formidables. Y es por eso que murió tanta gente. Pero el pueblo de Dios, la iglesia, consciente de lo que Jesús había dicho, cuando vio esta situación, cuando vio que las señales se estaban cumpliendo, cuando vieron al ejército del imperio romano, en vez de quedarse en la ciudad, huyeron realmente a los montes obedeciendo lo que Jesús había dicho. Por eso Jesús les dice, oren para que tengan fuerza para escapar de todos estos desastres. Pero también les dice, oren para que puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre. Apocalipsis 6, capítulo 6, versículo 17, dice, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, es decir, la ira del Cordero y del que se sienta en el trono. ¿Quién podrá sostenerse? Otra versión dice, ¿y quién podrá estar de pie? Jesús dice, oren para que puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre. Porque la segunda venida de Jesús viene a impartir justicia. Jesús no viene ya como el niño que nació en Belén. No viene como el maestro o el profeta. No viene como aquel a quien humillaron. Viene como quien es realmente el Rey de Reyes, Señor de Señores, que viene a impartir justicia contra todos aquellos que se rebelan, contra todos aquellos que no aceptan el gobierno del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Soberano, del Creador. ¿Quién podrá sostenerse? ¿Quién podrá estar de pie? Si leemos un poco antes en Apocalipsis, dice que y los reyes de la tierra, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Aquellos que se han constituido en enemigos de Dios realmente van a estar viviendo un día de temor. ¿Y quién podrá sostenerse? ¿Quién podrá estar de pie? Son aquellos que tienen su fe en el sacrificio de Jesucristo, en aquellos que creen en la resurrección del Señor por medio de los cuales nosotros fuimos justificados. Es la justicia de Cristo que obra en nuestras vidas, la que nos permite estar delante del Señor sin culpa ni pecado, porque Él cargó en la cruz todo aquello. Por eso, en medio de todo el cuadro pesimista que podemos encontrar de destrucción, de desolación, las señales, Jesús dice a sus discípulos, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Aquellos que puedan estar en pie, vestidos con la justicia de Jesús, no con su propia justicia. La invitación del Señor es, levanten la cabeza,
Pónganse en pie porque su redención se acerca. Se acerca el día en que nuestro Rey viene a buscarnos y viene a establecer su reino. Velar y orar son los dos mandatos que Jesús dio a sus discípulos para enfrentar la vida en un mundo adverso a los hijos de Dios, mientras Él regresa. Recuerden, Él viene. Velemos y oremos para que podamos escapar de los desastres que van a ocurrir, pero por sobre todo para que podamos estar en pie delante del Hijo del Hombre, vestidos en su justicia que recibimos por su gran misericordia y por su gracia abundante. Que el Señor nos bendiga. Al mirarte a ti, nada me faltará.
siempre tú eres Rey. Aleluya. Al mirarte a ti no me faltará, no. Quiero verte y hacer tu voluntad. ¿Cómo están, queridos amigos? Qué gusto poder saludarles. Espero que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes junto a sus familias. Les quiero invitar a tener una breve reflexión antes de tomar la cena del Señor. Y para eso quiero leer lo que dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 7 en adelante. Dice así: Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quiere que la preparemos? Y él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: El maestro te dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Sin lugar a dudas, esta escena y este momento que nos relatan los evangelios es un momento muy profundo, es un momento muy particular. No era la primera vez que Jesús junto a sus discípulos iban a comer o a celebrar o conmemorar la Pascua. Pero sin embargo este momento era especial. Y lo especial del momento lo grafica justamente el versículo 15, donde es Jesús que les dice a ellos: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Jesús sabía bien lo que venía sobre él, pero en su corazón había un deseo de tener un momento con sus amigos, un deseo de tener un momento con sus apóstoles, un deseo de intimidad, un deseo de conversación grata, honesta y profunda con aquellos que por tanto tiempo la habían acompañado. Y es precisamente sobre ese punto en el que quiero hacer un hincapié en esta mañana. La Pascua, la cena del Señor en este caso, es un momento en el cual cada uno de nosotros puede y debiera disfrutar de una intimidad particular con el Señor. No es simplemente una ceremonia, no es simplemente tomarse 10 minutos o 5 minutos para tomar un poco de vino y comer un trozo de pan. Es una instancia donde estamos a la mesa del Señor y con el Señor, donde debiera primar básicamente la intimidad con Él, de manera que podamos abrir nuestros corazones, estar atentos a lo que Él nos debe decir, y cada uno de nosotros estando conscientes ahora de lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros cuando entregó su vida en la cruz del Calvario.
y estando consciente de eso, podamos, entre otras cosas, llenar nuestros corazones y nuestras mentes de gratitud y también de amor hacia quien entregó su vida por cada uno de nosotros. Intimidad con el Señor. Te invito pues a tomar el pan y el vino pensando en esta manifestación del corazón de Jesús también hacia cada uno de nosotros los que somos su iglesia. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Que el Señor te bendiga. Tomemos pues estos elementos y llenemos nuestros corazones de gratitud y alabanza hacia el Señor. Bien, espero que haya sido un momento hermoso de su familia junto al Señor, el que acaba de pasar. Ahora pues te quiero invitar, querido amigo, querida amiga, a que podamos también ofrendar. Y este mismo pasaje que yo les leí hace unos minutos atrás, creo que nos puede servir para ayudarnos y motivarnos en ese sentido. Fíjate que hubo una persona que preparó, o una persona que dispuso de sus medios para que el maestro los usara. Puso lo que él tenía en las manos del Señor para que el Señor hiciera lo necesario o lo que necesitaba hacer. Dice entonces que Jesús en San Lucas capítulo 22 versículo 10 les dice: y él les dijo: he aquí, al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Quiero invitarte a que en esta instancia de ofrenda tú también tengas un corazón dispuesto como el padre de esta familia, en que ante la pregunta de Jesús simplemente fue y mostró lo que él ya tenía preparado para Jesús. Hoy día Jesús también sigue actuando y moviéndose en medio de nosotros. Lo hace en el aspecto espiritual y lo hace en el aspecto práctico. Y muchas veces el aspecto práctico tiene que ver con el acompañar a familias y hermanos en Cristo que están pasando situaciones adversas, situaciones de estrechez económica, situaciones de carencia material. Y he aquí que la mano del Señor se mueve en favor de esas personas, usando la iglesia y en forma especial
lo que cada uno de nosotros también va disponiendo semana a semana para tal propósito en forma de ofrenda. Así que en el nombre del Señor, primero quiero dar gracias, porque a pesar de estas circunstancias la iglesia no ha dejado ni cesado de moverse en ese sentido para la gloria del Señor. Y también dar gracias por cada una de las personas que en forma permanente y con un corazón dispuesto siguen ofrendando también para la obra y para tal propósito. Entonces te quiero invitar en el nombre del Señor a que puedas hacer tu depósito o puedas hacer tus donaciones si lo estimas conveniente. Para eso entonces está también en pantalla, debiera estar apareciendo el número de la cuenta y los contactos necesarios para que lo puedas hacer en forma adecuada. Y si tienes alguna duda, por favor, contacta a nuestros pastores Riv o Chad. Ellos te podrán orientar en forma adecuada en aquel sentido. Que el Señor te bendiga y bendiga grandemente a ti y a tu familia. Amén. Bueno, gracias por estar conectados con nosotros esta mañana. Espero que haya sido de mucha bendición para ti esta mañana. Y para terminar, quise leer una bendición de la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Y dice: Por lo tanto, mis queridos hermanos, siguen firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor. Porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. Entonces quiero animarnos a esta semana a seguir conectados, a estar preparados, a no estar dormidos espiritualmente, que nosotros sigamos trabajando en la obra del Señor. Entonces espero que disfruten mucho las fiestas patrias y durante ese momento quiero que sigan conectados, que sigan preparados para la venida del Señor. Amén.